Totalmente, pero necesitan, sí. más o menos, necesitan como Falta, 40 falta. minutos, pero Sí. han Sí, hemos llegado podido, un poco más de la mitad. claro, sí, he sabido yo, cuando uno planea la clase, expectativa y realidad como el meme. Digamos, o sea, sí, sí es, con 40, 45 minutos tienen, y yo digo, yo hablo 15, ellos leen 40, 45, después explicamos un poco, y bueno, estamos dentro de los parámetros, pero no, generalmente no sucede. Puede fallar, dice Tusano. Bueno, chicos, eh, ¿qué les ha parecido? Bueno, primero, hablemos, antes de adentrarnos, digamos, en las preguntas. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Estaba interesante? ¿No estaba interesante? Es interesante el tema. No es por punto, nada, no, o sea, acá estamos en el círculo de la confianza, si no les ha gustado, lo Interesante, pueden decir. profesora, porque en realidad es bueno saber todo esto de las delimitaciones y que en realidad uno por ahí puede conocer lo del mar argentino solamente por ahí, y es bueno conocerlo de otros mares y sobre todo en la parte cuando había una parte que era importante que usted había nombrado que era una parte cóncava y otra que era las curvas Convexa. convexas, todo eso que por ahí es importante saberlo. Claro, porque te ayuda al análisis. Está bueno esto que dice Gladys, porque todas las sentencias van a ver de acá hasta que terminemos de dar las clases prácticas, todas las sentencias, porque leía el chat, había chicos que preguntaban de qué tema estábamos hablando. Todas las sentencias en realidad no hablan de un solo tema, hablan del derecho internacional. Entonces vamos a ver que se van a relacionar distintos institutos, eso es lo lindo y lo bueno de analizar una jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, el que ustedes puedan Doctora, ir viendo cómo la Corte hace aplicación del derecho internacional. Sí. Ahí Rocío Pizarro está levantando Acá, la mano y no sé Indiana, quién. Ah, Indiana, sí. Te escucho, Indiana, te Indiana, escuchamos. Sí, sí, Indiana. que ha tenido otro sentido el haber leído el resumen de la sentencia, es que usted nos ha mostrado el mapa, Ujú. porque uno ya se apar en el lugar y bueno, y ver mejor las delimitaciones y todo. No es lo mismo leer una sentencia en abstracto, un fallo en abstracto, que haber tenido esa imagen, haber tenido ese pantallazo visual de cómo estaba ubicado, entonces uno entiende mejor a qué se refiere el fallo y cómo se aplica cada una de las normas y a qué se refieren la aplicación de los artículos y todo. Ha estado muy bueno complementarlo con el mapa. Ha estado mucho más Me interesante. alegro. Está muy bueno tu aporte, Indiana. ¿Por qué? Porque esto nos da la pauta, es una pauta, digamos, la observación que vos acabas de decir es muy valiosa porque es cómo tenemos que analizar no solamente la sentencia de Derecho Internacional Público, cualquier sentencia que ustedes en el futuro les Cualquier, toque tal cual. analizar. A hoy les toca un mapa, van a ver que cuando la doctora Caballero dé la sentencia que va a analizar, también les va a tocar ver mapas, ¿sí? Pero cualquier otra sentencia sobre derechos de niños, sobre, no sé, sobre una prescripción, lo importante es ir, cuando vamos a los hechos, ver el contexto. ¿Dónde estoy parado? Estoy hablando de la delimitación del territorio de un Estado, de las aguas jurisdiccionales, de la plataforma continental de un Estado. Entonces, ver el mapa. Estoy hablando, no sé, de un terreno que quiere que la nación quiere, digamos, ay, no me salió ahora la palabra, cuando la nación, digamos, toma, Expropiar. expropiar, gracias, expropiar. Bueno, tengo que ir a catastro y ver por lo menos el croquis del lugar, digamos, porque voy a defender a la persona para determinar el valor. ¿Me entienden? Y así con cualquier otra cuestión que ustedes estén, siempre el contexto, hay un contexto histórico, hay un contexto, digamos, social, hay un contexto humano que ustedes tienen que analizar. Entonces, este aporte Indiana doctora, es muy valioso en ese sentido. Nos tenemos que centrar, digamos, si vamos a analizar, bueno, ¿dónde estamos? Estos países están ubicados así, esta es la geografía, y además el contexto de la jurisprudencia, ¿sí? Sí. Sí, doctora, profe.
Lo que a mí me llamó la atención fue con Sí. respecto a la situación de preclusión que alega Dinamarca y Países Bajos con respecto a la República Federal, basándose en su comportamiento o declaraciones. Es como que de alguna manera el artículo 6 se puede aplicar en ese caso, es lo que entiendo, que lo que planteaban los países, por más que la República Federal no haya ratificado su adhesión al tratado. Ya vamos a ver que en realidad las posiciones de los estados son dejadas de lado. Claro, la Corte ¿Sí? no le hace caso ni a uno ni a otro, digamos. Claro, exactamente. Porque En una- realidad, sí. claro, perfecto. Sí, Fernanda, te escuchamos. Claro, porque sostenía que el marcar el punto de equidistancia podía llevar a que uno se apropie de la plataforma continental que pertenece al otro país. Y en lo que decía Alemania, la Corte sostenía que no se trataba de determinar el lugar, sino de delimitarlo. O era al Bien, revés, claro. exactamente. Ahí está bien el chat que ponían eso. Lo importante acá es que ustedes entiendan. Sí, Candy. No, disculpe, no sé si entendí bien, pero también la Corte puede ser que tome una posición desde el lado de decir, yo solo doy las bases y ustedes como que arreglen, o sea, yo siento las bases, pero ustedes tienen que arreglar por aparte determinados puntos ahí. Creo que, no sé si entendí bien esa parte. Tiene que ver con algo que yo había dicho al principio, que no sé, tal vez ha pasado así, porque lo he dicho a vuelo de pájaro, que está bueno tu observación, que es, ¿qué es lo que le plantean? La primera pregunta que trae el trabajito que ustedes tienen que resolver es, dice, ¿sobre qué versa la cuestión? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es, nosotros ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la delimitación de un espacio que es la plataforma continental, que un poco se relaciona con lo que hablábamos recién acá con Indiana, decir, bueno, ¿cuál es el contexto? O sea, delimitar ese espacio. Lo segundo es esto que marca Candy, dice, ¿qué es lo que le piden las partes a la Corte? Las partes en los compromisos son, ¿sí?, los escritos que hacen los estados para asumir, para, digamos, someterse a la controversia de la Corte. Entonces los estados deben presentar, someterse a la controversia de la Corte se hace a través de distintos procedimientos que después ustedes en la unidad que vean la Corte Internacional de Justicia lo van a ver, ¿sí? Pero para someterse los estados deben firmar estos documentos que se llaman compromisos. Entonces ahí los estados dicen, nosotros vamos a someternos a la decisión de la Corte y le solicitamos, ¿a qué le solicitamos que decida? Y le piden que determine, dice, los principios y normas del derecho internacional aplicables a la delimitación de la plataforma continental. Y que lo que la Corte diga es lo que ellos después van a utilizar en la negociación. ¿Sí? O sea, la delimitación después se va a hacer de común acuerdo entre las partes. O sea, la Corte lo que tenía que hacer era sentar los principios, y por eso la posición de Alemania y la posición de Dinamarca y de los Países Bajos era sobre qué principio era el que se aplicaba. Para Dinamarca y para los Países Bajos, el de la equidistancia del artículo 6, ¿sí?, de una convención que ya existía, y para Alemania, que no había ratificado esa convención, decía no, en base a una distribución, decía, en base a principios equitativos. Entonces, son dos posturas sobre las cuales la Corte tiene que determinar cuál es en realidad la que se aplica, cuáles son los principios que se aplican a esa negociación. Y esto que dice Cande es importante, ¿por qué? Porque es lo que va a decidir la Corte, les va a decir, bueno, sobre estos principios ustedes tienen que decidir, y la negociación va a versar, se van a ver al final, o alguno que haya llegado hasta el final lo habrá visto, tiene que versar sobre estos puntos, o sea, no puede desconocer estos temas que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con aspectos que hacen a que esos principios funcionen en la realidad. ¿Sí? Porque no es la aplicación del principio general por el principio general, o de la costumbre por la costumbre misma, sino porque tengo que analizar, digamos, a qué realidad se está llevando ese derecho, es lo que le dice la Corte. ¿Sí? Creo que profe, disculpe una aclaración más, creo que estoy hablando muy fino, pero en 2015 en el colegio yo había hecho una investigación con un profesor de Relaciones Internacionales
sobre el caso de las Islas Malvinas, cuando se discutía el tema de la plataforma continental, qué tan cerca estaba. Puede ser que también va por ese lado, las definiciones de los límites y delimitar un poco el tema del espacio aéreo marítimo. La determinación de la plataforma continental ya está zanjada, por eso yo les hacía la aclaración al principio de la clase que esta convención es parte de una serie de convenciones sobre el tema que se van dando en el marco de las Naciones Unidas, y las plataformas, el régimen jurídico y la extensión de las plataformas continentales de los estados ya está en la norma positiva que es la Convención de Derecho del Mar de Montego Bay del 82. Ahí está establecido cómo se van a determinar las plataformas continentales, que es una norma posterior a la convención que nosotros estamos viendo en esta sentencia. Con respecto a lo de Malvinas, lo que vos decís, Argentina tiene determinada su plataforma continental, de hecho ha hecho un estudio, la COPLA, la Comisión para la Determinación de la Plataforma Continental, pero la cuestión de Malvinas, justamente esa área, esa zona de 200 millas alrededor de las islas, que se ha trazado después del conflicto del Atlántico Sur, está controvertido, y la determinación de la plataforma continental se hace, ¿sí?, en base a probanzas que los estados deben, ya van a ver cuando vean el tema, ustedes tienen que leerlo, tienen ahí al material y a la clase en el aula virtual, van a ver que los estados deben probar si su plataforma va más allá de las 200 millas, que es el caso de la Argentina. Entonces, eso se presenta ante el Tribunal del Mar, que lo acepta esas pruebas y determina que hay países que tienen plataformas más allá de las 200 millas con todo lo que eso implica. En el caso de la Argentina, que tenemos plataformas más allá de las 200 millas, que es lo que en el 2015 ha sido, digamos, aprobado por el Tribunal del Mar, respecto del espacio que hay alrededor de Malvinas, no ha sido determinado por el Tribunal Internacional del Mar de las Naciones Unidas, que deviene de esta convención, porque es una controversia que hay todavía entre dos estados. Entonces, eso tiene primero que determinarse entre Argentina y Gran Bretaña, y recién se va a poder determinar. No se ha sometido esa controversia a la Corte Internacional de Justicia, si es eso lo que vos me preguntás. La controversia de Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas estuvo en algún momento en agenda como para someterse al sistema de la Corte Internacional de Justicia, pero no se lo hizo, ¿sí? Porque los estados, para poder llegar a la competencia, como dice ahí, tienen que asumir compromisos voluntariamente. Si bien son parte de las Naciones Unidas, pero para someterse particularmente en una cuestión, deben voluntariamente suscribir un documento de compromiso para esa cuestión. Argentina y Gran Bretaña, repito, no lo han hecho hasta ahora. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Bien. Romina, estás levantando la mano ahí, te veo. Sí, ¿cómo estás, profe? Hola, ¿cómo andas? También fallo en lo que he logrado ver, me trató de leer rapidito la última parte, es como que aquí entra en juego el principio de la equidistancia, y la Corte termina resolviendo de que el carácter obligatorio, ¿no?, de ese principio, ¿puede ser? Claro, Que es como, una de las partes, Dinamarca, sí, sí. Los dos dejando fuera, digamos, a Alemania, es como que ellos quieren asentar el carácter obligatorio de ese principio, pero la Corte le dice que en ese caso es más relevante la negociación entre ellos que ver el carácter obligatorio o no del principio. ¿Puede ser así? Claro, en realidad lo que la Corte les dice es si el principio de la equidistancia podía constituir, y ahí vamos a lo que nos importa de la cuestión ahora del tema de fuentes. El principio de la equidistancia, si la equidistancia como norma es una norma del derecho consuetudinario. Y por lo tanto, si es una norma del derecho consuetudinario, aun cuando no hayan ratificado la República Federal de Alemania la Convención sobre Plataforma Continental, estaba obligada a someterse a la delimitación por ese principio, ¿sí? Esa Bien. es, digamos, la relación que tiene con el tema que nosotros estamos viendo. Bien. Ahí lo importante que ustedes tienen que tener claro, más allá de, bueno, que veo que han podido analizar los hechos, y ya tienen claro que hay dos posiciones, que Alemania plantea un tipo de principio, de Dinamarca y los Países Bajos otros, después ya este fallo tienen que darle una segunda lectura o una tercera lectura si es necesario, sobre todo para completar después las preguntas, pero como ven no es difícil, no es largo, o sea que lo pueden hacer,
Estaría bueno que si pueden, se juntan en grupo, arman un Meet o un Zoom y lo hacen en grupo, ¿sí? Entonces, lo importante es que acá ustedes empiecen a extraer los principios que nos sirven a nosotros para analizar el tema de la costumbre y de las fuentes del derecho internacional. No se discute que los tratados son fuentes del derecho internacional, ¿sí? Entonces, lo primero que van a plantear Dinamarca y los Países Bajos es que el tratado, como fuente formal, que está escrito como derecho positivo, ¿sí?, es de aplicación. ¿Por qué? Porque Alemania lo firmó al tratado. Pero nosotros sabemos, y ya hemos hablado hace un rato al principio de la clase, que no es solamente la manifestación del consentimiento como es la firma, es necesario para que ese tratado obligue a un Estado, sino que también voy a necesitar de la ratificación, ¿sí?, en donde ese tratado tiene la virtualidad de obligar y estar vigente. En este caso, la República Federal no había ratificado ese tratado. Entonces, ¿en base a qué norma o en base a qué fuerza yo puedo obligar a la República Alemana? Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Hay que analizar si el principio de la equidistancia, si no obliga como tratado, obliga como norma de la costumbre. ¿Sí? Y entonces ahí va a determinar cómo se forma la costumbre, cómo se forma el derecho internacional consuetudinario. Bien, y también tiene en cuenta las circunstancias especiales también, que ahí también hay otra controversia. Que tiene que ver con la geografía, esto que hablábamos, de que si la costa es convexa o es cóncava, exactamente. Pero eso también está discutido porque circunstancias especiales va a determinar, y si la costa es lateral o si eran enfrentadas. Eso es respecto al principio de la equidistancia. Pero ahora nos concentremos ya en el tema de ¿qué es la costumbre? ¿Qué hemos dicho que es la costumbre? ¿Se acuerdan? Que eran hechos repetidos a través del tiempo. ¿Hechos repetidos? A través del tiempo. Pero una práctica estatal. ¿Hechos, Natalia? Una conducta. Pero en este caso... Conductas uniformes repetidas durante mucho tiempo. Claro, bueno. Implicaba más de 2 estados. Bien. Hay que ser bien preciso con las palabras. Recuerden que nosotros somos abogados, ¿sí? Hecho no es lo mismo que conducta. Hecho no es lo mismo que acto. Sí, y la Corte considera que en este caso no sería una costumbre estos principios de equidistancia. ¿Por qué no, Natalia? Porque considera de que por más que esté puesta en el Tratado de la Convención, no ha sido tomada por los estados de esa manera como una costumbre en el derecho internacional, y que hay otros métodos para establecer esas delimitaciones que pueden ser tomados y que sugiere la Corte de que se pongan de acuerdo a los estados en poder tomarlo, que ninguno de ellos era obligatorio, pero que sí era obligatorio por la Corte, digamos, el hecho de que los países negocien sobre ese punto. Bien, muy bien, exacto. Que la posición de Dinamarca y de los Países Bajos que decía, está en el artículo 6 porque es una norma de la costumbre, es al revés, que no es que está ahí, o sea, que se sugiere, pero la base, digamos, de la determinación o de la forma de delimitar una plataforma es la negociación entre los estados. Y que una norma del derecho consuetudinario, ¿sí?, se forma por esto que están poniendo ahí en el chat, una práctica estatal reiterada y uniforme. Y que para esa práctica reiterada y uniforme tiene que haber pruebas, o sea, que los estados la acepten, para que sea general, que la acepten sin que haya, digamos, actos contrarios, ¿sí?, que lleven a que esa costumbre o a esa práctica sea dejada de lado. Y que lo que dice la Corte es, no es necesario que sea a través de tiempos inmemoriales, sino que lo importante es que siempre para la misma situación los estados hayan tomado esa determinación. Y acá lo que es justamente eso que tiene que ver con las situaciones que decíamos.
no siempre para determinar cotas laterales se usa el principio de la equidistancia. ¿Sí? Entonces, no es que vos para determinar este tipo de situaciones especiales vas a utilizar ese principio. Lo que hacen los estados, como decía Natalia, negocian. Eso hacen los estados en general. ¿Sí? Y se pueden aplicar otras formas de determinación. Entonces, ese es el valor, digamos, de la sentencia para entender cómo nace la costumbre. Profe, Si bien, otra cosa que me parece importante con ¿sí? respecto a por qué se dice que no es una norma del derecho consuetudinario es el Sí. elemento psicológico, porque Dinamarca y los Países Bajos planteaban que ya se había usado este principio, pero la Corte dice los estados no lo hacían con la convicción de que era obligatorio. Entonces, faltaba el elemento psicológico, que es otro de los elementos de la costumbre. Está el elemento material, que es esta práctica reiterada, pero el elemento psicológico, que es la convicción de que esta práctica es obligatoria y constituye derecho. Perfecto, perfecto, muy buen tu aporte. Exactamente, porque la costumbre, ¿sí? Para que pueda ser derecho y no sea un uso, porque puede ser una costumbre, o sea, como un uso, siempre se hace lo mismo, pero para que sea una fuente del derecho internacional o de cualquier derecho, tengo que tener la conciencia de que eso me obliga. Entonces, ahí se relaciona con otros múltiples, digamos, con otras múltiples jurisprudencias, por ejemplo, el caso Lotus del barco francés, ¿sí? que tiene un incidente en Turquía, es justamente eso, o sea, la conciencia, ¿sí? de que esa práctica, por más que sea reiterada, uniforme y en el tiempo, me obliga, o sea, yo lo hago, por eso no es importante el tiempo, lo que dice la Corte, sino es importante el elemento, por un lado, que sea una práctica válida para que tenga virtualidad ese derecho, y segundo, que yo la sienta como obligatoria, que haya una conciencia interna, una predisposición psicológica a entender que eso es derecho, por más que no esté escrito ni haya, digamos, otra fuente que me obligue, sino que esa práctica la llevo adelante porque veo la obligación, digamos, o siento que es derecho, la considero derecho, ¿sí? Otra cosa importante que marca la sentencia es la diferencia, ¿sí? del derecho consuetudinario y el derecho consuetudinario, que no siempre es norma del ius cogens. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el ius cogens? ¿Han leído ya la orilla 1, la unidad 1? Se relaciona con las normas de carácter imperativo de las que habla la Convención de Viena. O sea, son normas que son aceptadas por la comunidad internacional y que no pueden ser dejadas de lado por acuerdo entre los estados. Exactamente. Una de las cosas por las cuales analiza, digamos, la Corte a ese principio de la equidistancia, es que dice, no puede ser tampoco considerada una norma de carácter general, porque está sometida a la posibilidad, primero, de que se pueda hacer reserva de ella. O sea, que al manifestar los estados y ratificar el de la convención, puedan decir cuáles son las condiciones para la aplicación, y entre esas el artículo 6 estaba dentro de las posibilidades de decir que no lo aplican o lo aplican de otra manera. Entonces pueden hacer reservas respecto de ese tratado, ¿sí? O sea, los estados manifestarse unilateralmente respecto de ese artículo, cómo va a ser la aplicación para ellos. Entonces eso nos da la pauta de que no es una norma imperativa. Y lo segundo es que está sometida, ¿sí? a la posibilidad de que se haga un tratado. Dice, primero los estados deben negociar, y si no negocian, pueden aplicar el principio de la equidistancia. Entonces, nunca una norma de ius cogens va a estar supeditada al acuerdo de voluntades de los estados. Una norma imperativa del ius cogens, sea el derecho positivo, o sea una norma de ius cogens del derecho consuetudinario, es una norma que representa un interés superior, que tiene un carácter imperativo, por lo tanto no puede ser dejada de lado. O sea, los estados no pueden hacer pactos o acuerdos en contra de esa norma, no pueden desconocerla,
¿sí? No está a disposición de los estados, solo otra norma de iguales características sobre el mismo tema la puede dejar de lado, la puede dejar en desuso. Entonces, eso también lo que va a plantear la Corte. El carácter del principio de la equidistancia está también dado por la posibilidad de que, primero, está supeditado a un acuerdo, que era lo que decía Natalia, o sea, los estados pueden hacer un acuerdo, es lo primero que pueden hacer. Y si no, pueden aplicar el principio de la equidistancia. Y lo segundo, que cuando la convención se firma, se establecen cuáles iban a ser los artículos que no estaban sometidos a reserva de los estados. El artículo 6 no estaba entre esos artículos, entonces por lo tanto los estados podían negociar cómo iba a ser, porque las reservas se negocian, cómo iba a ser la aplicación de esa prescripción, ¿sí? Entonces ahí también estamos, digamos, en presencia de una norma que no tiene el peso como para ser impuesta a Alemania si no ha ratificado la convención. ¿Está claro? ¿Qué es lo que le va a decir la Corte? Por si no han llegado a leer o no han, digamos, no han, digamos, terminado, va a establecer que los principios por los cuales, y es una de las preguntas que ustedes tienen que responder acá, dice, sobre cuáles, digamos, principios se deben aplicar, dice la Corte, para la negociación. Entonces va a determinar, va a decir que en base a la naturaleza jurídica de la plataforma continental, como una prolongación natural del territorio por debajo de las aguas, los estados lo primero que tienen que hacer es negociar, ¿sí? Tienen que negociar entre ellos, ¿sí?, esa delimitación. Y lo segundo, aplicar principios equitativos en esa negociación. Y ahí después ustedes lean el último párrafo, los factores que deben tenerse en cuenta en esa negociación. O sea, la negociación debe ser en base a, por ejemplo, dice la estructura física y geológica y los recursos naturales de la zona de la plataforma, que es lo que hablábamos al principio de la clase. O sea, yo me tengo que situar en base a las realidades geográficas de cada estado y a partir de ahí plantear cuáles van a ser, en este caso estamos hablando de la delimitación de las plataformas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Dudas, comentarios, quejas? Es el momento. Gracias por la clase. Poco tiempo para leer el fallo, doctora. ¿Cómo? Poco tiempo para leer el fallo. Pero ahora van a tener hasta la semana que viene, que tenemos el otro fallo, para leer sábado a las 10 de la noche, no ve a Mirta Legrand y tiene para ver el fallo. Excelente no clase, vea, no sé, gracias, ven doctora. a Andy Cunesos, no sé a quién lo ven, no quiero... Profe, la próxima clase. Sí, la semana que viene, dos cosas antes que terminemos. No sé si hay más preguntas. Sí. Lo primero... No hay que mandar el cuestionario. No, eso. Uno, listo. El cuestionario lo tienen que responder ustedes. Ahí está en el chat, yo lo he puesto, por las dudas alguno haya entrado después o no lo haya visto, ahí están tanto el resumen del caso como la guía esta. Esta guía, ustedes la tienen que resolver en la casa, es una guía de estudio, ahí dice al principio, léanla desde el principio, dice, es una guía de estudio, no la tienen que mandar, eso queda para ustedes. Puede formar parte del temario de examen, o sea que es importante que se tomen el trabajo, ahí Alejandro que decía que no le alcanzó el tiempo, ahora se vuelven a sentar y con esa guía van respondiendo las preguntas, así como hemos respondido acá en clase. Esas son las preguntas que ustedes se tienen que analizar el fallo, ¿sí? No es de memoria, no es copia y pegue, sino es pensar lo que dice y volcarlo en la hoja. Lo segundo, tengan en cuenta que las jurisprudencias tienen un valor, ¿sí?, pero que son un medio auxiliar, ¿sí? Las fuentes principales son los tratados, las costumbres y los principios generales, ¿sí? Y dice el artículo 38, la jurisprudencia y la doctrina son medios que me ayudan a mí a interpretar cómo se aplica ese derecho. Son auxiliares para saber cómo, en qué tiempo y en qué momento y en un espacio determinado se ha aplicado ese derecho, ¿sí? Entonces esto nos abre la cabeza para ir pensando cómo es la costumbre, cómo es la delimitación, y para las próximas sentencias que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero es un ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo. Y lo segundo es la clase que viene, el martes que viene, yo voy a dar clase también a las 16 horas sobre la unidad 4, ¿sí?,
que es inmunidad de Estado, también vamos a analizar un fallo, también vamos a hacer como hemos hecho hasta acá. Yo lo voy a colgar antes, pero que no falle la plataforma y que unos días antes ustedes ya lo puedan tener para que lo vayamos leyendo, si no se haga tan larga la clase, ¿sí? Y bueno, y vayan escribiendo las consultas que tienen en el foro, vayan leyendo, ¿sí? Ahora sí, preguntas en los últimos 5 minutos, dudas, consultas. Quería saber, profe, disculpe, ¿cuál es el Sí. próximo fallo? Fragata Libertad. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Doctora, una pregunta. Diga. Sí, yo estoy perdido todavía. Estoy leyendo de la plataforma, pero quería saber qué libro me recomienda para comprar fotocopia, porque compré unos apuntes, pero son muy cortos, no tienen nada, no los entiendo mucho. Es que apunte no tenés que comprar nunca, tenés que comprar los Sí. libros. Si vas a Sí. comprar, va a ser la inversión, tenés que He agarrar el gastado programa eso. y tenés que buscar los extractos de los libros, que en el programa cada unidad tiene su bibliografía básica. ¿sí? Sí. Libro, como libro, hay un montón. Yo no te puedo recomendar un libro, porque eso depende de vos. O sea, un manual de Derecho Internacional Público, bueno, es lo que decíamos al principio, ahí están los manuales de Arredondo, si vos lo querés, digamos, adquirir, hay uno que está a la venta en original, y hay los otros, el otro está en fotocopia, pero hay un montón, digamos, o sea, y el material de estudio de los años pasados, si vos lo tenés, si está en fotocopiadora, te sirve, o sea, que podés, digamos, sacar de ahí, tenés que tener 10 de Velasco, Podesta Costa, la Teresa Moya Domínguez, hay un montón, infinidad digamos, de materiales y de libros sobre el derecho internacional. ¿sí? Claro, porque yo Barbosa, Barberi. leo lo que ustedes suben, pero realmente prefiero el papel, por eso lo consultaba. Está bien, sí, pues tranquilamente lo que está en fotocopiadora sigue lo que nosotros estamos poniendo en el campus. Bueno, sí, muchas gracias. En la biblioteca jurídica de La Franja, ahí Sí. está subida la bibliografía de esta materia. Qué bien, Yo lo he qué buena comparado franja. con los libros yo tengo los libros de años anteriores, el libro directamente de los años anteriores, y lo he comparado, y sí, por ahí le falta que otro detalle, pero está bastante completo. Está Perfecto, bastante sí. completo y como para que lo busquen ahí directamente. Mientras no se apunte, chicos, lo que sea bibliografía, es el cualquier libro. texto de Derecho Internacional Público es fantástico. Sí, no hay problema. Hay muy buenos autores acá Es en el libro Argentina. sí, es el libro de Moncayo, Vinuesa y Bueno, Gutiérrez eso Pozo. para las unidades hasta las 5 es fundamental. Sí. Y es un librito así. O sea que Profe, nada. con respecto a lo Librito que bastante gordo, preguntaba, doctora. ¿Cómo? Librito bastante gordo. No, Moncayo no. Moncayo no, Lo que pasa es que Moncayo es un librito chiquitito. Sí, lo que pasa es que están también de los otros autores. Es como que le Claro, armamos no un Hasta la bolilla 9, creo, doctora. no confundir el compendio con cada autor. El compendio sí, el compendio es enorme, son un montón de unidades y un montón de bibliografía. Pero Sí. Moncayo es un librito chiquito que tiene las primeras 4 unidades de la materia. Sí, Sí, pero no, bueno, hay sí está ahí en la manuales. biblioteca de La Franja. Sí, puede ser porque es viejo, sí. Sí, también está, se me ha caído justo del otro lado de la mesa, hay un libro, que tampoco sé si está reeditado, de Gutiérrez Pozo solo, de Hortensia Gutiérrez Pozo, que es la guía de conocimiento de derecho internacional, que también lo tiene la ley, que también creo que está en internet, y si no, es un librito baratito. Sí, o sea, hay muchos libros donde ustedes van a tener conceptos básicos que pueden, digamos, si no quieren fotocopia pueden comprar, pero bueno, eso es ya lo que cada uno pueda y desee. Está bueno también armar la biblioteca de cada uno, si a ustedes les interesan estos temas. ¿Qué otra pregunta? Ahí veo que Damián levanta la mano. Damián, somos todos oídos. Doctora, ¿qué tal? Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya, bueno, quedé a contramano porque ya habían empezado a hablar los apuntes, pero yo vuelvo al fallo. Le hago una pregunta. Si, por ejemplo, sin saber cómo se resolvió ya en términos históricos después de este conflicto,
pero, digamos, por ejemplo, en este caso la Corte Internacional manda a los países a decir, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es acordar, dada la realidad, digamos, jurídica de hoy, digamos, situándonos en ese momento. Y si después los países intentan acordar según estos criterios equitativos y no llegan a una solución del conflicto, ¿cómo se encausa, digamos, cómo se encauzaría la cuestión nuevamente? O sea, ¿sería ir de vuelta a la Corte para que vuelva a decirle lo mismo? ¿Cómo se solucionaría? ¿O quedaría ya en una cuestión diplomática en donde, bueno, lo que puede decir la Corte ya no puede ir más allá? No sé si me explico mi pregunta. Sí, está clarísimo. Está buena la pregunta. No, a ver, vamos a lo que habíamos hablado al principio. Los estados en el compromiso le piden a la Corte que diga cuáles son las normas y principios para la delimitación. Entonces ella le dice, las normas y principios están en que ustedes tienen que negociar, ¿sí? Porque uno de los estados no se le aplica la convención porque no es parte. Entonces tienen que negociar en base a principios equitativos, ¿sí? Y en base a una serie de factores que le dice que tienen que tener en cuenta. La negociación ha sido fructífera, está delimitada la plataforma, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de lo que vos planteás? Generalmente, si no hay arreglo, puede utilizarse una serie de otros métodos, los métodos de solución de controversia que tienen el artículo 33, de hecho ha pasado, por ejemplo, el caso que ustedes van a ver en Derecho del Mar de Bolivia, y de la delimitación de la plataforma de Bolivia, digamos, también tiene, digamos, eso, o sea, se utiliza distintos métodos para llegar a ese acuerdo. No se puede someter la misma cuestión a la plataforma, a la Corte para la delimitación en base a qué normas y principios, pero se podrá determinar después otro objeto respecto de la cuestión que si los estados están de acuerdo someterán, digamos, a la Corte. Pero el límite sobre qué medio, eso no hay. Lo que la Carta les dice, la Carta de las Naciones Unidas les dice a los estados es que están obligados a hacerlo mediante utilización de medios pacíficos, nada más. Podrán ser diplomáticos, como he dicho, o sea, una serie de hecho es lo que ha pasado en muchos casos, una serie de métodos, ¿sí? Ya van a ver cuando vean las pasteras también con la doctora Marta. Va a la Corte, o sea, primero tiene negociaciones digamos, diplomáticas, tiene una serie de métodos hasta que llega a la Corte. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes que nos corran de la plataforma? Doc, le hago una consulta. Yo tengo el libro de Moncayo, Vinuesa, Gutiérrez Pose, tomo 1. ¿Con ese está bien? Está perfecto si ese libro es... Los conceptos de las unidades 1, 2 y 3 son conceptos básicos, son conceptos, digamos, que son inamovibles, no hay cambio, entonces no hay problema en la edición del libro que sea. ¿Sí? Bueno, es más, no es necesario, o sea, Moncayo se sugiere porque es el material bibliográfico, pero si ustedes tienen otro manual en donde puedan ver lo mismo, está bien. Sí. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, están La liberados última, para tomar doctora. la merienda. Ajá. Para tener en cuenta el criterio para estudiar, digamos, es importante que nos sepamos los artículos puntualmente, tal cual dicen las distintas convenciones, o es más conceptual el estudio que tenemos que tener. Y depende. Hay unidades que son más conceptuales y hay unidades que son codificadas, en donde vos sí vas a tener que saber algunos artículos con mayor precisión. Entonces tenés o excepciones o que están en artículos, en legislaciones, ya sean nacionales o internacionales. Depende, digamos, eso es como en cualquier materia de la facultad. Eso vos ya te vas a ir dando cuenta, y también en base a las clases que se han ido subiendo, que hay, qué sé yo, el artículo 75, inciso 22 y inciso 24, y lo tienen que saber. ¿Sí? Bien. O sea, ahora vamos a rendir oral. El año pasado que rendí múltiple choice, era como más complicado en el sentido de que, bueno, las preguntitas te pueden dar distintas opciones, si no lo sabes bien no lo vas a poder elegir, pero ahora que estamos que vamos a rendir oral, también lo tenés que saber, pero bueno, el oral vos has visto que poco el docente te puede ayudar, digamos.
Pero sí, Bien. hay artículos y hay normas que sí, en tratados, por ejemplo, toda la unidad 10 es toda la Convención de Viena, tenés que saberlo. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, niños y niñas, muchas gracias por quedarse, y bueno, nos vemos el martes. Vayan estudiando, no se queden, porque parece mucho, pero de pronto estamos en 30 de mayo, ¿sí? Así que estudien y nos vemos el martes. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, estamos por el aula virtual contactados, ¿sí? Sí, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Que anden muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. doctora.